El sufrimiento, algo por lo que todos pasamos sin importar quiénes seamos. No discrimina por edad, estatus o de dónde venimos. Puede llegar de muchas formas: una pérdida dolorosa, un fracaso devastador, la soledad que carcome en silencio. A veces es un golpe inesperado, otras un peso constante, una molestia que nunca se va del todo, y sin embargo, pasamos la vida tratando de huir de él. Lo evitamos, lo ignoramos, lo adormecemos. Pero, ¿y si, en vez de rechazarlo, intentáramos entenderlo? ¿Por qué sufrimos? ¿Tiene algún propósito? ¿Y si el sufrimiento no fuera solo un lastre, sino la llave para algo más grande? Muchos pensadores han intentado responder estas preguntas. Algunos dicen que es un castigo, otros una prueba, y hay quienes lo ven como una parte esencial de la existencia misma. Nietzsche y la superación del dolor. Entre esos pensadores, Friedrich Nietzsche fue uno de los más radicales. Para él, el sufrimiento no era un error de la vida, sino un ingrediente necesario para el crecimiento humano. En lugar de evitar el dolor, creía que debíamos enfrentarlo de frente, porque es precisamente eso lo que nos fortalece, nos moldea y nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos. Pero si la vida realmente vale la pena, ¿por qué está llena de dolor? ¿El sufrimiento tiene un propósito más grande o solo estamos tratando de darle sentido a lo inevitable? El dolor físico, por ejemplo, nos advierte del peligro, protegiéndonos de daños mayores. El dolor emocional nos empuja a crecer, aprender y conectar con los demás. Pero el sufrimiento va más allá de la biología. Nos obliga a enfrentar nuestros mayores miedos, nuestras limitaciones y fragilidades. Nos recuerda una y otra vez que la vida es incierta, inestable y sobre todo finita. De cierta forma, el sufrimiento nos revela lo que significa ser humanos. Desmonta las ilusiones que creamos para protegernos de la realidad. En los momentos de dolor, nos vemos obligados a hacernos preguntas que normalmente evitaríamos. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Qué significa vivir una vida que valga la pena? En este sentido, el sufrimiento no es solo una carga, sino una invitación a la introspección y el crecimiento. Nietzsche creía que gran parte de nuestro sufrimiento viene de nuestro intento de resistir el caos natural de la vida. Buscamos orden, estabilidad y respuestas definitivas, pero el mundo rara vez nos da esas certezas. La realidad es impredecible, llena de giros inesperados que deshacen nuestros planes y desafían nuestras expectativas. Ante esta incertidumbre, muchas personas se aferran a estructuras externas, la religión, las ideologías, el dinero, para sentirse seguras. Pero Nietzsche cuestionaba esa necesidad de aferrarse a algo. Para él, la verdadera fortaleza no venía de refugiarse en ilusiones de estabilidad, sino de aceptar la imprevisibilidad de la vida y encontrar significado dentro de ella. No veía el sufrimiento como un fracaso, sino como una prueba de intensidad. Sufrir profundamente, según Nietzsche, es vivir profundamente. Es estar completamente involucrado con los desafíos y contradicciones de la existencia. El sufrimiento no nos destruye, nos moldea, nos fortalece y nos obliga a evolucionar. Los que no me mata, me hace más fuerte. Esta frase icónica resume su visión. La adversidad no es solo algo que hay que soportar, sino una fuerza transformadora que puede hacernos más resilientes y auténticos. Pero, ¿y hoy? Vivimos en un mundo que nos condiciona a ver el sufrimiento como un error, un problema que hay que resolver o evitar a toda costa. Perseguimos la felicidad como si fuera el objetivo final de la vida, asociándola con la comodidad, el placer y la ausencia de dolor. Nietzsche nos desafía a repensar esta idea. Nos obliga a preguntarnos, ¿una vida sin sufrimiento realmente valdría la pena? Al final, sin desafíos, ¿cómo podríamos experimentar la verdadera alegría? Sin dolor, ¿cómo sabríamos qué es el placer? Sin caídas, ¿cómo descubriríamos nuestra propia fuerza? Si lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que muchos de los momentos más importantes y transformadores de nuestra vida nacieron del dolor.
Fue esa decepción la que nos hizo madurar, esa pérdida la que nos enseñó el valor de las conexiones humanas, ese fracaso el que nos obligó a crecer. La sociedad moderna nos empuja a buscar distracciones para adormecer el dolor, entretenimiento, compras, redes sociales, trabajo excesivo. Pero ¿y si al evitar el sufrimiento en realidad estamos evitando la vida misma? Nietzsche creía que la verdadera superación no se daba al huir del dolor, sino al atravesarlo. Para él, el sufrimiento era como un proceso de pulido, algo que desgasta, sí, pero que al final revela nuestra verdadera esencia. Entonces quizá la pregunta no debería ser ¿cómo evitar el sufrimiento?, sino más bien, ¿cómo podemos usarlo para hacernos más fuertes, más conscientes y más vivos? Sin dolor, realmente valoraríamos la victoria. Sin sufrimiento, seríamos capaces de apreciar la alegría. Sin incertidumbre, ¿tendríamos el impulso de darle sentido a la vida? Para Friedrich Nietzsche, el sufrimiento no era solo una parte inevitable de la existencia, era el precio de la grandeza. Creía que solo aquellos que enfrentaban su propio dolor sin buscar anestesiarlo, con distracciones eran realmente capaces de alcanzar autenticidad y plenitud. El Übermensch, superando los límites. Estos individuos, a quienes llamó Übermensch, el superhombre o más allá del hombre, representaban el potencial más alto de la humanidad. No buscaban escapar del sufrimiento, sino trascenderlo, convirtiéndolo en fuerza, creatividad y significado. Para Nietzsche, esta era la diferencia entre vivir como alguien que solo sobrevive y alguien que realmente crea su propia existencia. Aquí es donde su filosofía deja de ser solo una reflexión sobre el sufrimiento y se convierte en un desafío, un llamado a la acción. Nos provoca a repensar nuestra relación con el dolor, a verlo no como un enemigo, sino como un maestro. Nos invita a entrar en la incomodidad, a abrazar el caos y a usar ese enfrentamiento para forjar una vida con profundidad y propósito. Pero eso exige valentía. Valentía para enfrentar nuestras propias limitaciones, desafiar lo desconocido y aceptar la vulnerabilidad de estar completamente vivos. Al final del día, el sufrimiento es tanto un espejo como una puerta. Refleja partes de nosotros que tal vez preferiríamos ignorar y al mismo tiempo abre el camino hacia la transformación. Entender el sufrimiento es entender la vida. Es lidiar con las verdades profundas y muchas veces incómodas de la existencia. Y es a través de esta comprensión que surge la gran pregunta: ¿cómo vivir una vida que no solo esté libre de sufrimiento, sino que esté llena de significado? La voluntad de poder, el camino hacia el crecimiento. En la búsqueda de sentido y realización, pocas ideas son tan esenciales en la filosofía de Nietzsche como la voluntad de poder. Este concepto desafía por completo nuestra visión tradicional de lo que significa vivir bien. Mientras la sociedad moderna nos empuja a buscar comodidad, placer y felicidad como metas finales, Nietzsche propone algo radicalmente distinto. Para él, la verdadera medida de una vida bien vivida no está en la ausencia de dolor ni en la obsesión por ser felices, sino en la intensidad con la que vivimos. Pero, ¿qué significa exactamente potencia en el pensamiento de Nietzsche? ¿Y qué tiene que ver con el sufrimiento? A primera vista, la palabra poder puede hacernos pensar en dominación, control o autoridad. Imágenes de políticos, empresarios o cualquier persona con influencia sobre los demás. Pero para Nietzsche, el poder no tiene que ver con gobernar personas, acumular dinero o alcanzar un estatus social. La voluntad de poder es algo mucho más profundo. Es una fuerza interna, un impulso fundamental que nos lleva a crecer, a superar desafíos y a trascender los límites que la vida nos impone. Es la capacidad de levantarse después de una caída, de transformar el dolor en crecimiento y de reinventarse constantemente. Para Nietzsche, vivir no significa estar en un estado pasivo, evitando el sufrimiento o alcanzando un punto estático de felicidad. Al contrario, la vida es un proceso continuo de convertirse en algo más grande. Si lo pensamos bien, tiene sentido. ¿Qué es lo que realmente nos hace más
fuertes, más sabios y más conscientes de nosotros mismos. Los momentos fáciles o los momentos difíciles. ¿Qué moldea el carácter de una persona? ¿La ausencia de retos o la lucha por superarlos? Nietzsche nos enseña que no hay que temer al sufrimiento, sino aprender a canalizarlo. La voluntad de poder no busca eliminar el dolor, sino usarlo como combustible para la evolución. Al final no se trata solo de soportar la vida, sino de crear activamente nuestra existencia. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Estamos solo viviendo o nos estamos convirtiendo en algo más? Para Nietzsche, la vida no es un camino tranquilo lleno de comodidad y certezas, sino una travesía dinámica, repleta de desafíos que debemos enfrentar y superar. La voluntad de poder, por lo tanto, no significa huir de las dificultades, sino abrazarlas. Es la fuerza que nos impulsa a persistir ante la resistencia, a mirar la adversidad de frente y a convertir cada experiencia, por más dura que sea, en un escalón para nuestra evolución personal. Desde esta perspectiva, la idea de felicidad toma un significado completamente distinto. La sociedad moderna nos vende la felicidad como un objetivo final, un destino que debemos alcanzar tras un largo camino, algo que hay que perseguir sin descanso, poseer y aferrarse a ello una vez que lo conseguimos. Pero Nietzsche desafiaba esta visión. Para él, la felicidad no es algo que podamos perseguir directamente. Es un efecto secundario, una consecuencia natural de vivir en armonía con la voluntad de poder. Cuando nos entregamos al crecimiento, cuando enfrentamos obstáculos y salimos más fuertes, la felicidad surge como un subproducto de ese esfuerzo. No está en el destino, sino en el propio acto de superarse a uno mismo. Está en esa satisfacción silenciosa de saber que hoy somos más de lo que fuimos ayer. Este cambio de mentalidad es fundamental. Significa que, en lugar de perder la vida corriendo tras un ideal abstracto de felicidad, debemos enfocarnos en el proceso de convertirnos en nuestra mejor versión. Nietzsche da la vuelta a la sabiduría convencional. No estamos aquí para buscar placer y comodidad como fines en sí mismos, sino para crecer a través de nuestras batallas, transformar el sufrimiento en fuerza y avanzar constantemente en nuestra evolución personal. Esta búsqueda está profundamente ligada a la idea del autodominio. En un mundo cada vez más influenciado por las redes sociales, el consumismo y la presión constante por encajar, el verdadero poder no viene de afuera, sino de adentro. Es la capacidad de gobernarse a uno mismo, de mantenerse fiel a sus valores y visión, a pesar del ruido y las distracciones del mundo. Eso es lo que nos permite tomar el control de nuestras vidas, moldear nuestro destino y encontrar significado, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece vacío. Y aquí llegamos a una de las ideas más radicales de Nietzsche: rechazar la búsqueda de sentido en fuentes externas. En las religiones y filosofías tradicionales, el significado de la vida suele venir de algo más grande que el individuo, ya sea Dios, la sociedad o un código moral. Pero para Nietzsche el verdadero sentido solo puede nacer de nosotros mismos. Creía que cada persona debe crear sus propios valores, definir su propósito y vivir de acuerdo con principios que sean auténticos. La voluntad de poder no trata solo de soportar la adversidad. Se trata de un acto creativo de autodefinición. Es asumir la responsabilidad de quiénes somos y en quiénes queremos convertirnos. Pero eso no significa que la filosofía de Nietzsche promueva un individualismo egoísta y desenfrenado. Al contrario, la voluntad de poder también implica reconocer que no estamos solos en el mundo. Nos da la fuerza no solo para crecer a nivel personal, sino también para influir en la realidad, transformar el entorno y dejar un legado que refleje nuestro verdadero potencial. Y aquí es donde entra el concepto del Übermensch, el superhombre. El Übermensch es aquel que ha abrazado completamente la voluntad de poder. Ha roto con las cadenas de la moral tradicional y las expectativas sociales. No busca aprobación externa, ni se deja llevar por lo que los demás creen que es correcto. Él mismo se convierte en la fuente de su propio significado. Para él, la vida es una obra de arte que debe ser creada con sus propias manos. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial.
Si la vida no tiene un significado predefinido y depende de nosotros crearlo, ¿cómo evitamos caer en el vacío del nihilismo? Nietzsche no niega la amenaza del nihilismo, al contrario, reconoce que es un peligro real. Pero su respuesta no es rendirse al vacío, sino enfrentarlo con valentía. Para él, el nihilismo surge cuando los valores antiguos se derrumban y no hay nada nuevo para reemplazarlos. El problema no es la destrucción de las creencias tradicionales, sino la falta de algo que las sustituya. Por eso el Übermensch no solo destruye, él crea, transforma el vacío en posibilidad, el caos en potencia. No se conforma con simplemente existir, busca convertirse en algo más. Y aquí viene la gran provocación de Nietzsche. ¿Estamos solo sobreviviendo o realmente estamos viviendo? ¿Estamos siguiendo un guión escrito por otros o estamos tomando la pluma y escribiendo nuestra propia historia? La respuesta a estas preguntas define el rumbo de nuestra vida. El Übermensch no es un individuo aislado, sino alguien que impacta la realidad con su visión y acciones. No se limita a su propio crecimiento personal, es una fuerza de cambio, de inspiración y de transformación. En este sentido, la voluntad de poder no es solo un viaje individual, sino un llamado colectivo. Nos invita a despertar nuestro máximo potencial, no solo por nosotros mismos, sino también por el impacto que podemos generar en los demás. Cada persona tiene algo único que aportar al mundo, ya sea una idea, una habilidad o un ejemplo de valentía. La voluntad de poder nos desafía a compartir esos dones, a crear, a cuestionar y a inspirar. Para Nietzsche, el verdadero poder no está en dominar o controlar a los demás, sino en la valentía de vivir con autenticidad, de convertirse en la mejor versión de uno mismo y de usar esa fuerza para transformar el mundo de manera significativa. Es la capacidad de influir no por imposición, sino por el ejemplo, por la grandeza de espíritu y por una fuerza creativa que va más allá de lo común. Al final, la voluntad de poder es una invitación a ir más allá de las limitaciones impuestas por el mundo exterior y a abrazar completamente nuestro potencial de grandeza. Es darse cuenta de que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de usarlo como herramienta de transformación. Significa aceptar los desafíos, enfrentar las dificultades con valentía y ver en cada obstáculo una oportunidad de crecimiento. Y en ese camino, la felicidad no es la meta final. Es el resultado inevitable de una vida vivida con fuerza, propósito y autenticidad. Al superar el sufrimiento y encontrar un significado real en la existencia, llegamos a una realización mucho más profunda que la simple promesa vacía del placer inmediato. Esta visión de la vida rompe completamente con la narrativa moderna de que hay que evitar el dolor a toda costa. En el mundo de hoy, nos bombardean con la idea de que debemos minimizar el sufrimiento, distraernos de los problemas y buscar soluciones rápidas para todo. La publicidad, las redes sociales e incluso los libros de autoayuda venden la ilusión de que la vida debería ser una búsqueda constante de comodidad y felicidad. Y si sufrimos, significa que algo estamos haciendo mal. Nos han hecho creer que el dolor es un error, un obstáculo para la felicidad. Pero esta forma de pensar es completamente opuesta a la visión de Nietzsche. Para él, el sufrimiento no es un enemigo, es el fuego que forja nuestra fuerza y resiliencia. Lo que Nietzsche propone es un cambio radical en nuestra relación con el dolor. En lugar de huir de él, debemos aprender a abrazarlo como un aliado. En vez de preguntarnos, ¿cómo evito el sufrimiento?, deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedo transformar este sufrimiento en poder? Cada reto que enfrentamos es una oportunidad para hacernos más fuertes. Cada dificultad nos revela partes de nosotros mismos que, de otra manera, seguirían ocultas. Nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras inseguridades, son ellos los que nos muestran quiénes somos realmente. Y solo cuando los enfrentamos cara a cara, descubrimos de lo que somos capaces. Porque, al final, ¿quién se vuelve fuerte sin haber enfrentado dificultades? ¿Quién madura sin haber sentido el peso del dolor? El verdadero crecimiento no sucede en la zona de confort,
sino en esos momentos en los que somos puestos a prueba. Nietzsche nos enseña que, en lugar de buscar una vida sin sufrimiento, debemos buscar una vida con significado. La felicidad real no se encuentra en el placer momentáneo, sino en esa sensación profunda de que estamos viviendo plenamente, superando obstáculos y convirtiéndonos en lo mejor que podemos ser. Y esa es la pregunta que Nietzsche nos deja. ¿Quieres una vida fácil o una vida grandiosa? Lejos de ser una experiencia sin sentido o algo meramente destructivo, el sufrimiento es uno de los motores más poderosos del crecimiento humano. Nos obliga a ir más allá de nuestros propios límites, a replantearnos nuestros valores y a descubrir nuevas fuerzas en el proceso. Esta idea está profundamente ligada a la voluntad de poder de Nietzsche. Como mencionamos antes, la voluntad de poder no trata de controlar a los demás ni de buscar validación externa, sino de ese impulso interno que nos lleva a superar nuestras propias limitaciones. Dentro de este contexto, el sufrimiento se convierte en una oportunidad para trascender. Nos desafía a elevarnos por encima de las circunstancias y a transformar nuestro dolor en algo más grande. En lugar de ver el sufrimiento como una señal de fracaso, podemos tomarlo como una invitación a explorar nuestro potencial oculto y convertir nuestras debilidades en fuentes de fortaleza. Nietzsche nos invita a abrazar toda la experiencia humana, tanto las alegrías como los dolores, como partes esenciales de nuestro crecimiento. Su visión desafía de frente la tendencia moderna de evitar el malestar a toda costa. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde tratamos de eliminar cualquier incomodidad con soluciones rápidas, distracciones y formas de anestesiarnos. Pero Nietzsche insiste en que la verdadera potencia y realización no se encuentran en la huida, sino en enfrentar la realidad de manera directa. Cuando nos atrevemos a mirar el sufrimiento de frente, desbloqueamos un potencial de transformación profunda. Es en la lucha contra las adversidades donde realmente entendemos de lo que somos capaces. Nietzsche pone este proceso de superación en el centro de su filosofía, la capacidad de convertir el sufrimiento en un escalón para alcanzar mayor sabiduría, fortaleza y autorrealización. Esta idea de que el sufrimiento puede ser transformador no es solo una teoría, la historia misma lo demuestra. Piensa en grandes personalidades que han enfrentado desafíos brutales y, en lugar de derrumbarse, salieron de ellos más fuertes, más sabias y con un propósito más grande. Piensa en las historias de personas que, después de superar dificultades extremas, se convirtieron en inspiración para los demás y provocaron cambios que dejaron huella. Piensa en atletas que han enfrentado rechazos y lesiones graves, pero regresaron aún más determinados. En artistas que sufrieron fracasos y críticas despiadadas, pero convirtieron ese dolor en obras maestras. Estas historias no son solo de éxito, sino de transformación, de lo que sucede cuando alguien enfrenta su sufrimiento y lo supera. La propia vida de Nietzsche es un testimonio de esto. Pasó por enfermedades debilitantes, aislamiento social y al final de su vida perdió la cordura. Pero a pesar de todo, siguió escribiendo y desarrollando su filosofía, demostrando con su propia existencia la resiliencia y la fuerza que él mismo defendía. Su vida nos muestra que el sufrimiento no tiene por qué ser una derrota. Puede ser el fuego donde se forja la grandeza. La manera en que Nietzsche convirtió su dolor en producción creativa refleja directamente su creencia en el poder transformador de la adversidad. Y más allá de eso, su filosofía nos lleva a replantearnos lo que consideramos éxito y realización en la sociedad actual. Hoy en día, el éxito suele definirse por factores externos: dinero, estatus, fama y reconocimiento. Pero para Nietzsche, el verdadero éxito no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con valentía y resiliencia. Nos desafía a ver el éxito no como una vida fácil y cómoda, sino como la habilidad de soportar y trascender el sufrimiento, convirtiéndolo en fuerza. Esta redefinición del éxito pone en duda la visión convencional, que muchas veces asocia el logro con el confort y la falta de desafíos. Y aquí surge la gran pregunta:
¿Qué significa realmente vivir plenamente? Nietzsche nos obliga a reflexionar si queremos una existencia tibia y predecible o una vida intensa, llena de retos pero también de significado, porque al final no es la ausencia de sufrimiento lo que nos hace grandes, sino lo que decidimos hacer con él. Uno de los aspectos más profundos de la filosofía de Nietzsche es su énfasis en la responsabilidad personal. En un mundo que a menudo fomenta una mentalidad de víctima, donde culpamos a fuerzas externas por nuestras desgracias, Nietzsche nos desafía a tomar el control de nuestras propias vidas. Nos invita a dejar de ser víctimas de las circunstancias y a reconocer el poder que tenemos para transformar nuestra realidad. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestro sufrimiento, en lugar de buscar culpables o excusas, desbloqueamos la capacidad de cambiar. En este sentido, el sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en una fuente de fortaleza. No es una señal de debilidad, sino una oportunidad para convertirnos en quienes realmente somos. Esta perspectiva desafía la creencia moderna de que el dolor es algo que hay que evitar a toda costa, como si fuera sinónimo de fracaso o insuficiencia. Nietzsche nos invita a hacer un cambio radical en la manera en que percibimos el dolor. En lugar de verlo como algo que debemos temer, debemos reconocerlo como una prueba de nuestra fuerza. La fuerza de resistir, de perseverar, de evolucionar. En su visión, la verdadera realización no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en la manera en que lo enfrentamos. Son precisamente los momentos de adversidad los que muchas veces nos revelan capacidades ocultas de crecimiento y transformación. Al cambiar nuestra relación con el sufrimiento, nos abrimos a una nueva comprensión de lo que significa vivir una vida con propósito. Dejamos de ver la vida como una serie de obstáculos que debemos evitar y empezamos a verla como un proceso continuo de crecimiento, donde cada desafío representa una oportunidad para un autoconocimiento más profundo y una evolución personal más auténtica. El sufrimiento, entonces, deja de ser una amenaza y pasa a ser entendido como un elemento necesario en el camino para convertirnos en lo que realmente podemos ser. Nietzsche nos propone una reinterpretación radical de lo que significa vivir plenamente. Al abrazar el sufrimiento como un motor de fuerza y transformación, dejamos de buscar un significado fuera de nosotros y comenzamos a crearlo por nosotros mismos. Cuando asumimos total responsabilidad por nuestra vida y nuestras experiencias, utilizamos nuestras dificultades como trampolines para alcanzar mayor sabiduría, resiliencia y autosuficiencia. Así, recuperamos el verdadero significado de la felicidad, no como la ausencia de sufrimiento, sino como el resultado de haberlo superado. El eterno retorno, la prueba suprema de la vida. En el corazón de la filosofía de Nietzsche se encuentra una de sus ideas más provocadoras y profundas, el concepto del eterno retorno. Este experimento mental nos desafía a considerar la posibilidad de que toda nuestra vida, con todas sus alegrías y sufrimientos, podría repetirse infinitamente de la misma manera, una y otra vez. Nietzsche nos lanza una pregunta brutal. ¿Estaríamos dispuestos a vivir esta misma vida, con cada uno de 1907 sus detalles por toda la eternidad? Esta cuestión radical nos obliga a enfrentar el dilema definitivo sobre el sentido de la existencia. Si cada instante de nuestra vida se repitiera eternamente, ¿cómo podríamos vivir de manera que realmente valga la pena? El concepto del eterno retorno no es solo una especulación filosófica abstracta, sino un desafío existencial profundo. Nos obliga a pensar más allá de lo inmediato y a imaginar un mundo en el que cada decisión, cada acción y cada experiencia no sean simples momentos pasajeros, sino algo que se repetirá para siempre. Esta idea le da un peso enorme a todo lo que hacemos. Nos hace cuestionarnos si realmente estamos viviendo de manera auténtica, si nuestras elecciones reflejan quiénes queremos ser y si estamos construyendo una vida que, en caso de tener que repetirla infinitamente, volveríamos a elegir sin dudarlo.
Nietzsche no está diciendo que debamos creer literalmente en la reencarnación, sino que debemos vivir de una manera que pudiéramos soportar eternamente, sin arrepentimientos. El eterno retorno no es solo un concepto metafísico, es una provocación ética y existencial. Nos enfrenta con el peso total de nuestra existencia y nos obliga a preguntarnos si realmente estamos viviendo de manera plena. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de abrazar cada aspecto de la experiencia humana, lo bueno y lo malo, la alegría y el dolor. Si adoptamos esta perspectiva, cada momento cobra un significado completamente nuevo. Cada decisión, cada desafío, cada fracaso y cada logro se convierten en oportunidades para construir una vida que valga la pena, no solo una vez, sino por toda la eternidad. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Estamos creando una vida que podríamos repetir para siempre? ¿O simplemente estamos dejando que todo pase, atrapados en la resignación y el arrepentimiento? El desafío de Nietzsche no es fácil, pero justo en esa dificultad radica nuestra posibilidad de ser realmente libres. Al tomar conciencia de que nuestras experiencias pueden repetirse infinitamente, Nietzsche nos lanza un reto poderoso: vivir con intensidad, propósito y pasión. Nos invita a habitar cada instante con total presencia, recordándonos que no estamos simplemente pasando por la vida, sino dándole forma para la eternidad. El concepto del eterno retorno no es solo una idea filosófica abstracta, es un llamado a la acción, una exigencia para que vivamos de manera más auténtica, sin esperar a que algo externo nos salve o a que llegue el momento perfecto. En la vida cotidiana, es fácil caer en la rutina y la complacencia. Nos encontramos esperando un futuro mejor, huyendo del presente o simplemente dejando que el tiempo se nos escape de las manos. Pero la filosofía de Nietzsche nos sacude, nos despierta de esa inercia. El eterno retorno nos obliga a ver el presente con una mirada diferente. ¿Y si cada instante de nuestra vida se repitiera eternamente? Cada elección, cada emoción, cada fracaso y cada victoria desarrollándose sin fin. Esta idea transforma radicalmente nuestra percepción del tiempo. De repente, el ahora se vuelve sagrado. Lo que antes parecía trivial o incluso doloroso adquiere un nuevo significado. Si cada momento puede repetirse para siempre, entonces cada decisión tiene un peso enorme. Nada es insignificante, nada debe tomarse a la ligera. Esto nos obliga a vivir con urgencia y compromiso, a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, a vivir como si cada instante importara para toda la eternidad. Pero esta idea no solo nos impulsa a actuar, también nos obliga a replantearnos nuestras elecciones. Si supiéramos que cada decisión se repetirá infinitamente, ¿seguiríamos viviendo de la misma manera? ¿Seguiríamos eligiendo los mismos caminos? Nietzsche nos desafía a reflexionar si nuestra vida actual está alineada con nuestros verdaderos valores y deseos, o si simplemente estamos siguiendo un guión impuesto por otros. El eterno retorno funciona como la prueba definitiva de nuestra autenticidad. Si pudiéramos revivir nuestra vida exactamente como es, con todos los errores, dolores y desafíos, ¿aún así diríamos que vale la pena? Si la respuesta es sí, significa que estamos viviendo de acuerdo con nuestro verdadero potencial. Si es no, entonces algo tiene que cambiar. Este concepto, lejos de ser una carga, es una invitación a la libertad. Nietzsche no quiere que simplemente soportemos la vida, sino que la abracemos en toda su complejidad, que dejemos de buscar validación externa, comodidad fácil o la aprobación de los demás. En lugar de eso, nos invita a convertirnos en los verdaderos artistas de nuestra propia existencia, moldeando una vida que refleje nuestras verdades más profundas y aspiraciones más auténticas. Además, el eterno retorno nos obliga a confrontar la fugacidad de la vida. Vivimos en un mundo donde el tiempo se nos escurre entre los dedos, donde constantemente somos conscientes de su paso. Sin embargo, la idea del retorno eterno nos enseña a enfrentar nuestra existencia con respeto y reverencia. Cada decisión, cada relación, cada experiencia forma parte de este ciclo infinito, y en lugar de ser un peso,
Esta perspectiva puede liberarnos. Nos enseña a no temer el paso del tiempo, sino a usarlo a nuestro favor. Nos da el valor de vivir con más presencia, más intensidad y más propósito. Cuando dejamos de ver la vida como algo que simplemente nos sucede y comenzamos a verla como algo que creamos, nos liberamos del miedo y la apatía. En el centro de esta filosofía hay un principio esencial: afirmar la vida en su totalidad. Para Nietzsche, esto significa aceptar tanto los momentos de alegría como los de dolor, tanto los triunfos como los fracasos. No se trata de escapar de la realidad, sino de encararla de frente, sin ilusiones cómodas. Muchas veces tratamos de aliviar nuestro sufrimiento con distracciones, con creencias que nos prometen otra vida mejor, o con la esperanza de que algún día todo tendrá sentido. Pero Nietzsche nos reta a abandonar esas fantasías y a encontrar sentido en el aquí y el ahora. El verdadero desafío es aprender a amar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones. Si logramos hacer esto, entonces la idea del eterno retorno deja de ser aterradora y se convierte en una fuente de poder. Dejamos de vivir para escapar del dolor y empezamos a vivir para crear algo hermoso a partir de él. Encontramos significado no en algo externo, sino en la intensidad con la que decidimos vivir. Y al final, esta quizás sea la mayor lección de Nietzsche. Vivir de tal manera que, si tuviéramos que repetir nuestra existencia infinitamente, no dudaríamos en decir sí. Además, el eterno retorno nos desafía a trascender el nihilismo, esa sensación de que, en el fondo, la vida no tiene sentido. En un mundo que muchas veces parece indiferente al sufrimiento y la lucha humana, Nietzsche nos ofrece esta idea no como una condena, sino como una oportunidad para crear nuestro propio significado. Si el universo no nos da un propósito ya definido, entonces es nuestra responsabilidad forjarlo. Pero esta creación de sentido no puede ser pasiva, no puede depender solo de las circunstancias externas o de lo que otros esperan de nosotros. Nietzsche nos llama a un acto de pura voluntad, donde afirmar la vida significa aceptarla por completo, el placer y el dolor, la gloria y el fracaso, y aún así, elegir vivirla plenamente. El eterno retorno no es solo una idea filosófica, es un desafío radical a tomar las riendas de nuestro destino y a convertirnos en los arquitectos de nuestra propia existencia. Esto implica romper con las definiciones convencionales de éxito y felicidad. En lugar de medir nuestra vida con los estándares impuestos por la sociedad, debemos encontrar sentido en el simple hecho de estar vivos. Nietzsche nos reta a ir más allá de la búsqueda superficial del placer o de la simple evasión del dolor. Nos pide que construyamos una vida que elegiríamos repetir infinitamente, sin arrepentimientos. El concepto del eterno retorno también nos invita a cultivar una profunda gratitud por el presente. En una cultura que constantemente nos empuja hacia el futuro, que nos hace vivir en función de metas, logros y promesas de felicidad lejana, Nietzsche nos enseña que el ahora es todo lo que realmente tenemos. Cada instante, por breve que sea, tiene significado. Cada experiencia, por más pasajera que sea, forma parte de ese flujo eterno de la vida. Por último, esta idea nos obliga a enfrentar la cuestión fundamental: ¿qué significa vivir una vida con propósito? El eterno retorno no nos ofrece respuestas fáciles. Nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: si tuviera que vivir esta misma vida infinitas veces, ¿la consideraría digna? Y esa reflexión nos conduce a un poder inmenso. Cuando aceptamos la responsabilidad por nuestra propia existencia, dejamos de ser víctimas del azar. Creamos sentido en cada elección, encontramos propósito en cada experiencia y transformamos la vida en una afirmación de nuestra propia libertad. La creación del significado en un mundo caótico. Nietzsche nos recuerda que el sentido de la vida no es algo dado, sino algo creado. A diferencia de las religiones y filosofías tradicionales que buscan un propósito fuera de nosotros, ya sea en Dios, el destino o ideologías, el eterno retorno nos obliga a buscar ese propósito dentro de nosotros mismos.
Esta creación de significado no significa negar el sufrimiento o pretender que la vida siempre es bella y agradable. Por el contrario, significa abrazar la existencia tal como es, sin ilusiones. El dolor, los desafíos e incluso los momentos de desesperación forman parte de este viaje. Lo que Nietzsche propone no es escapar de esto, sino enfrentar la vida de frente, con coraje y autenticidad. El verdadero triunfo no está en evitar las dificultades, sino en encontrar sentido incluso en ellas. Un artista no crea solo con luz, sino también con sombra. Un gran escritor no cuenta solo historias felices, sino también tragedias profundas. Así también es la vida, una obra maestra que solo gana profundidad cuando aceptamos su totalidad. Vivir plenamente, el desafío final de Nietzsche. Vivir el eterno retorno no significa buscar una existencia perfecta, sino una existencia plena. Una vida que, al mirar atrás, podamos decir con convicción, sí, elegiría vivir todo esto de nuevo. Ese es el verdadero desafío de Nietzsche. Esa es la invitación que nos hace. Vivir como si cada momento fuera eterno, porque, en el fondo, lo es.